En los silencios entre las palabras de los rituales sagrados, en el espacio que media entre el incienso y la plegaria, se esconde una verdad que pocos se atreven a contemplar. Las grandes catedrales no son simplemente monumentos a la fe, sino instrumentos sutilmente calibrados para redirigir corrientes de conciencia. Los vitrales multicolores no representan escenas bíblicas inocentes, sino que funcionan como filtros que distorsionan la luz natural y crean frecuencias específicas en el espacio sagrado. Cada detalle arquitectónico, desde la orientación del altar hasta la curvatura de las bóvedas, responde a una geometría oculta que muchos arquitectos medievales heredaron de tradiciones mucho más antiguas. La esencia de este sistema de control no yace en lo evidente, sino en lo subliminal. Cuando millones de fieles repiten los mismos gestos generación tras generación, se crea un patrón energético de increíble potencia que trasciende lo individual para convertirse en una entidad colectiva con vida propia. Esta conciencia grupal, este egregor alimentado durante siglos, ha desarrollado su propia voluntad y su propio hambre. No es Dios quien escucha las plegarias, sino esta construcción psíquica que se nutre de la devoción humana, creando un circuito cerrado donde los fieles alimentan con su energía espiritual al mismo sistema que les promete la salvación. La genialidad perversa de este mecanismo reside en su capacidad para hacer que la víctima ame su propia esclavitud. Los rituales están diseñados con una precisión psicológica abrumadora, utilizando símbolos que resuenan en lo más profundo del inconsciente colectivo pero invertidos de su significado original. La cruz, en lugar de ser un puente entre lo humano y lo divino, se convierte en una herramienta de fragmentación energética. El agua bendita, lejos de purificar, impregna el campo áurico con firmas vibratorias que mantienen al creyente vinculado al sistema. La Eucaristía, presentada como un acto de comunión con lo divino, es en realidad un ritual de canibalismo simbólico que establece un vínculo de dependencia metafísica. Este sistema de control espiritual no es estático sino que ha evolucionado a lo largo de los siglos, perfeccionando sus métodos y adaptándose a cada nueva era. Lo que comenzó como simples rituales de cohesión social se transformó gradualmente en una sofisticada tecnología de manipulación de la conciencia, capaz de moldear no solo creencias sino también percepciones y estados emocionales. Las campanas que repican en los campanarios no anuncian simplemente la hora de la misa, sus frecuencias sonoras están calculadas para crear estados de receptividad emocional en la población. El latín, lengua muerta utilizada durante siglos en la liturgia, no era solo una muestra de erudición, sino un instrumento para crear un velo de misterio que impedía el acceso directo al significado de los textos. La arquitectura misma de los espacios sagrados constituye una cárcel para la conciencia, con sus naves que dirigen la atención hacia un punto focal único, sus confesionarios que normalizan la vigilancia mutua y sus imágenes santas que sustituyen la experiencia directa de lo divino por la mediación de representaciones. El creyente nunca está solo frente a Dios, siempre hay un sacerdote, un santo, un sacramento o una imagen que se interpone, que media, que filtra y que, en última instancia, controla el flujo de lo sagrado. Este sistema no se limita al cristianismo sino que se manifiesta de formas similares en todas las religiones institucionalizadas, cada una adaptada a su contexto cultural pero compartiendo la misma esencia, la creación de una estructura de intermediación que secuestra la experiencia espiritual individual para ponerla al servicio del mantenimiento del poder eclesiástico. La espiritualidad auténtica, que es por naturaleza libre, salvaje e indomable, es domesticada y puesta al servicio de la perpetuación de instituciones que, en el fondo, temen nada más que el despertar autónomo de la conciencia humana. La grandeza trágica de este sistema reside en que utiliza los anhelos más profundos del ser humano, su sed de trascendencia, su necesidad de significado, su nostalgia de lo absoluto, como combustible para su propia perpetuación. El cielo prometido no es más que el cebo en la trampa, la salvación eterna al precio ficticio por la sumisión terrenal. Y así, siglo tras siglo, generación tras generación, los seres humanos entregan su soberanía espiritual a cambio de una promesa, alimentando con su propia esencia divina al mismo sistema que les impide recordar que esa divinidad habita en su interior. La señal de la cruz, la inversión satánica ocultada como devoción. El primer ritual, la señal de la cruz, es quizás el más profundo y a la vez el más perverso de todos los mecanismos de control eclesiástico. Lo que se presenta como un acto de fe es en realidad una inversión simbólica satánica ejecutada millones de veces al día por creyentes inocentes. La dirección que revela la traición espiritual. La secuencia arriba-abajo, izquierda-derecha constituye una inversión consciente del flujo energético natural. En las tradiciones esotéricas auténticas, el movimiento sagrado es de abajo hacia arriba, de la tierra al cielo,
y de derecha a izquierda, del Sol a la Luna. La señal cristiana invierte deliberadamente este flujo, empieza en la cabeza, lo mental, y desciende al corazón, lo emocional, luego va de la izquierda, lo intuitivo, a la derecha, lo racional. Esta dirección no es accidental, bloquea el ascenso de la energía Kundalini y anula la conexión cielo-tierra. El sello del tercer ojo. Al comenzar en la frente, precisamente donde reside el sexto chakra, el ritual sella simbólicamente la visión espiritual. No es una apertura, sino un cierre. Cada vez que el creyente repite este gesto, está reforzando programáticamente el bloqueo de su propio potencial perceptivo. La cruz como instrumento de fragmentación. La cruz tradicional de brazos iguales representa el equilibrio entre lo divino y lo humano, lo material y lo espiritual. Pero la cruz cristiana, con su brazo vertical alargado, acentúa la separación entre cielo y tierra, entre Dios y el hombre, haciendo imposible la verdadera unión mística. La consagración de la dualidad. Al marcar los 4 puntos cardinales sobre el cuerpo, el ritual consagra la experiencia de la separación, arriba barra diagonal abajo, izquierda barra diagonal derecha, espíritu barra diagonal materia, Dios barra diagonal hombre. Esta es la esencia misma del satanismo metafísico, negar la unidad fundamental del ser y establecer jerarquías artificiales que mantienen al espíritu prisionero. El engaño maestro. Lo más genial de este mecanismo es que hace que el creyente active voluntariamente su propio bloqueo espiritual, convencido de que está haciendo lo opuesto. Mientras más devoto sea el practicante, más eficazmente estará reforzando los mismos patrones que mantienen su conciencia fragmentada y dependiente. Este no es un ritual de protección, sino de sometimiento. No es un puente hacia Dios, sino un muro que impide recordar que Dios ya habita en el interior. La primera y más fundamental liberación espiritual comienza precisamente por dejar de realizar mecánicamente este gesto que, bajo apariencia piadosa, esconde la más sutil de las prisiones metafísicas. La Eucaristía, el vampirismo sagrado. La Eucaristía, presentada como el misterio central del amor divino, es en realidad uno de los rituales de parasitaje energético más sofisticados jamás concebidos. Bajo la apariencia de un banquete espiritual, se esconde un mecanismo de canibalismo simbólico que establece ataduras metafísicas irreversibles. El canibalismo ritualizado ***. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, ocurre algo que trasciende lo simbólico. Se activa un proceso de transustanciación energética donde el pan y el vino se cargan con la conciencia del egregor católico. Lo que los fieles reciben no es el cuerpo de Cristo, sino ***, una sustancia energética programada *** que sirve como vehículo de vinculación al sistema eclesiástico. La arquitectura del vínculo parasitario. Cada vez que un creyente ingiere la hostia consagrada, se establece un canal directo entre su campo energético personal y el egregor de la Iglesia. Este canal funciona en 2 direcciones. Permite que la estructura eclesiástica extraiga energía vital del creyente. Inyecta patrones vibratorios que refuerzan la dependencia espiritual. Crea una marca kármica que perpetúa el ciclo de reencarnaciones dentro del sistema. La sangre como vector de control. El vino, transformado simbólicamente en sangre, representa el vehículo perfecto para la transmisión de patrones energéticos. En todas las tradiciones esotéricas auténticas, la sangre contiene la esencia vital del individuo. Al convencer a los fieles de beber la sangre de Cristo, se está realizando un acto de vampirismo. Invertido, donde el devoto cree recibir vida eterna, en realidad está entregando su soberanía energética. El mito del sacrificio redentor. La narrativa del cuerpo roto y la sangre derramada sirve para programar en el inconsciente colectivo la idea de que la salvación requiere necesariamente sufrimiento y sacrificio. Esta programación mantiene a los creyentes en un estado perpetuo de culpa y deuda existencial, asegurando su sumisión a la institución que se presenta como única intermediaria válida para obtener el perdón. La comunión como mecanismo de disolución individual ***. El acto de comulgar representa en realidad un proceso de disolución de los límites energéticos individuales. Cuando millones de personas reciben la misma hostia consagrada, sus campos áuricos se sincronizan en una frecuencia que los hace susceptibles a la dirección colectiva desde los centros de poder eclesiástico. El engaño de la presencia real. La doctrina de la presencia real asegura que los fieles enfoquen su atención y devoción en un objeto exterior, la hostia, desviándola de la búsqueda de la divinidad interior. Mientras el creyente busca a Dios en el sagrario, pasa por alto que el verdadero templo se encuentra en su propio corazón. La Eucaristía no es un ritual de amor, sino de dependencia.
No es un banquete de liberación, sino una ceremonia de sujeción. Cada comunión refuerza los lazos que atan el alma al ciclo de devoción y culpa, asegurando que la energía fluya constantemente hacia la estructura que promete una salvación que en realidad nos pertenece por derecho divino desde el principio de los tiempos. El vampirismo ritualístico en la tradición judía, la Metzitza BP como acto de consagración satánica. La práctica de la Metzitza BP constituye uno de los rituales más oscuros y sistemáticamente ocultados de las tradiciones religiosas organizadas. Lejos de ser un acto médico o de purificación, nos encontramos ante un complejo ceremonial de vampirismo espiritual que sigue patrones arquetípicos encontrados en los cultos más antiguos a entidades oscuras. Anatomía del ritual vampírico. Cuando el Moel acerca su boca a la herida sangrante del infante, no estamos presenciando un acto de curación, sino la consumación de un pacto de sangre que trasciende lo físico para adentrarse en lo metafísico. La succión de sangre infantil representa transferencia de energía vital. La sangre del recién nacido, cargada con la potencia vital primordial, es extraída para fortalecer el egregor religioso. Marcado del alma, el trauma del acto crea una impronta espiritual que vincula al individuo con el sistema religioso desde su más tierna infancia. Consagración del dolor, el sufrimiento del inocente se convierte en ofrenda a las fuerzas que rigen el sistema religioso. Paralelismos con el satanismo tradicional. Los rituales satánicos tradicionales siempre han incluido el uso de sangre infantil como ofrenda a entidades oscuras, la consagración mediante el dolor de inocentes, la celebración de pactos de sangre que vinculan a los participantes. La Metzitza BP replica estos patrones de manera casi idéntica, aunque envuelta en el manto del respeto religioso. Donde el satanismo ritualístico abiertamente utiliza sangre en sus ceremonias, este ritual la extrae bajo el pretexto de la tradición. El engaño de la purificación. La justificación de purificación es idéntica a la utilizada en cultos antiguos a Moloch y Baal, donde el sacrificio infantil se disfrazaba de acto religioso legítimo. La realidad es que cualquier ritual que requiera sangre de inocentes, dolor infligido sistemáticamente, participación forzada sin consentimiento, responde a arquetipos de magia oscura que han existido desde los albores de la humanidad, independientemente del ropaje religioso que vistan. El pacto de sangre oculto. Mientras el creyente común cree participar en un simple ritual de pertenencia comunitaria, en realidad está siendo iniciado, sin su conocimiento, en un pacto de sangre cuyas implicaciones espirituales perdurarán toda su vida. Este es el verdadero secreto guardado celosamente por las élites religiosas, que sus rituales más sagrados comparten la misma esencia que las prácticas ocultistas que públicamente condenan. La sangre siempre ha sido considerada en todas las tradiciones esotéricas como el vehículo de la fuerza vital, el conductor por excelencia de pactos espirituales. Cuando esta sangre es extraída de un inocente en un contexto ritual, estamos ante uno de los actos metafísicamente más potentes, y espiritualmente más peligrosos, que un ser humano puede realizar. La mutilación genital femenina en el Islam, crimen ritualístico bajo el velo de la tradición. Bajo la máscara de prácticas culturales y religiosas se esconde una de las formas más brutales de vampirismo energético y control espiritual, la mutilación genital femenina practicada en algunas comunidades islámicas. Este ritual representa la máxima expresión de la guerra contra lo divino femenino y la soberanía espiritual del ser humano. Anatomía de un sacrificio demoníaco. La escisión del clítoris y otros tejidos genitales femeninos constituye mucho más que una atrocidad física, es un ritual meticulosamente diseñado para destruir el centro energético sagrado. El clítoris no es solo un órgano de placer, sino un poderoso vórtice energético que conecta a la mujer con su poder creativo y espiritual primordial. Bloquear la experiencia de lo divino, al eliminar la capacidad de éxtasis sexual, se corta el acceso directo a estados expandidos de conciencia. Crear un canal de dolor perpetuo, el trauma físico se convierte en una puerta abierta por la cual pueden operar fuerzas parasitarias durante toda la vida. El vampirismo ritualístico institucionalizado. Cada vez que una niña es sometida a este procedimiento, su energía vital es extraída a través del dolor extremo. Su campo áurico queda marcado con patrones de sumisión y terror. Se establece un vínculo permanente con el egregor religioso que perpetúa el ritual. Su capacidad de conexión con su propia divinidad interior queda severamente dañada. La justificación de pureza y control de la sexualidad encubre la verdadera naturaleza de este ritual, que comparte características esenciales con
Los sacrificios humanos de cultos antiguos a deidades oscuras. Los rituales de sangre para establecer pactos con entidades no humanas. Las ceremonias de iniciación que buscan fragmentar la conciencia del iniciado. La guerra contra lo femenino sagrado. Este ritual representa la culminación de milenios de guerra espiritual contra el principio divino femenino. Al atacar específicamente el centro del placer y poder femenino, el sistema busca anular la capacidad de la mujer de experimentar éxtasis espiritual autónomo. Convertirla en un vehículo pasivo para la reproducción del sistema. Destruir su potencial como sacerdotisa de su propia espiritualidad. Al igual que en otros rituales de control, se utiliza el manto de la religión para justificar lo injustificable mediante la manipulación de textos sagrados. Crear una narrativa de deber religioso, que oculta la verdadera naturaleza vampírica del acto. Establecer un ciclo de abuso transgeneracional donde las víctimas se convierten en perpetuadoras. La mutilación genital femenina no es tradición, es tortura ritualística. No es pureza, es profanación sistemática. No es religión, es magia negra institucionalizada que utiliza el dolor de las inocentes como ofrenda a los mismos demonios que públicamente condena. La verdadera espiritualidad nunca puede basarse en el sufrimiento de inocentes, ni en la destrucción del cuerpo como templo sagrado. Cualquier sistema que requiera tales prácticas para mantenerse merece perecer, y cualquier dios que las exija no merece adoración. La sincronización oscura, rituales de control en el sistema global religioso. Existe un patrón que se repite a través de todas las grandes religiones organizadas, un diseño consciente que trasciende fronteras y dogmas para establecer lo que podríamos llamar el gran sistema de control espiritual de la humanidad. Lejos de ser tradiciones separadas, observamos una sorprendente sincronización en sus mecanismos fundamentales de dominación. El sacrificio de sangre como denominador común. Desde el judaísmo hasta el islam, pasando por el cristianismo y extendiéndose a numerosas tradiciones orientales, encontramos rituales que comparten una misma esencia. Circuncisión masculina y femenina, marcas de sangre que establecen pactos de pertenencia desde la infancia. Eucaristías y ofrendas sacrificiales, consumo ritualístico de sustancias que representan cuerpos y sangres. Autoflagelaciones y mortificaciones, derramamiento de sangre como moneda de redención. La arquitectura del trauma espiritual. Todas estas tradiciones han perfeccionado el uso del trauma como herramienta de programación. Cristianismo, el trauma del pecado original crea deuda existencial desde el nacimiento. Islam, el trauma del juicio final y castigo eterno genera sumisión. Judaísmo, el trauma del pueblo elegido y la diáspora fortalece cohesión. Hinduismo, el trauma del karma y reencarnación mantiene en el ciclo. La economía espiritual del miedo. Se establece un sistema universal donde 1. Se crea una deuda espiritual imposible de pagar. 2. Se ofrecen rituales como único medio de reducción de dicha deuda. 3. Se mantiene al creyente en estado perpetuo de insuficiencia espiritual. 4. Se concentra el poder en una casta sacerdotal que media la gracia. Los egregores transreligiosos. Detrás de la aparente diversidad religiosa, operan los mismos mecanismos egregóricos. El dios castigador ***, que exige obediencia el miedo. La salvación condicional ***, que requiere adhesión a dogmas específicos. La culpa original ***, que justifica la intervención sacerdotal. El paraíso exclusivo ***, que premia la sumisión y castiga la autonomía. La unificación del control. Lo que llamamos religiones organizadas podrían ser mejor entendidas como sucursales de un mismo banco espiritual ***, franchisas de un mismo sistema de control ***, variaciones culturales de un mismo protocolo de dominación ***. El protocolo universal. El mecanismo se repite con precisión milimétrica. 1. Separación, crear la ilusión de separación de lo divino. 2. Culpa, establecer una deuda espiritual impagable. 3. Intermediación, ofrecer una casta sacerdotal como única solución. 4. Ritualización, crear ciclos de dependencia prácticas repetitivas. 5. Eternalización, mantener el proceso generaciones. La rebelión como único camino. La verdadera espiritualidad comienza donde termina este sistema. Rechazando toda intermediación entre el ser y lo divino. Reconociendo la soberanía espiritual absoluta de cada conciencia.
disolviendo los lazos egregóricos que nos mantienen atados. Recordando que la divinidad no habla through instituciones, sino through la existencia misma. El gran despertar de la humanidad ocurrirá cuando comprendamos que hemos estado adorando al carcelero en lugar de recordar nuestra naturaleza divina. Las prisiones religiosas, aunque doradas, siguen siendo prisiones. La verdadera liberación espiritual comienza cuando nos atrevemos a salir de todos los sistemas que pretenden mediar entre nosotros y el misterio infinito que somos. La religión global, el sistema como divinidad y la Agenda 2030 como dogma. La religión más poderosa y peligrosa no se anuncia en templos ni mezquitas. Su catedral es el sistema global mismo, su plegaria es el consumo inconsciente, y su ritual supremo es la obediencia. Esta religión ha absorbido y perfeccionado todos los mecanismos de control de las tradiciones religiosas anteriores, llevándolos a su máxima expresión tecnocrática. El Dios sistema, la divinidad sin rostro. El sistema ha devenido en una entidad metafísica con todas las características de una divinidad. Omnipresencia, sus redes de control penetran cada aspecto de la existencia. Omnisciencia, su capacidad de vigilancia y recolección de datos supera cualquier concepto tradicional de divinidad. Omnipotencia, su poder para moldear realidades y destinos individuales. Ira y gracia, premia la obediencia con comodidad y castiga la disidencia con exclusión. La Agenda 2030, las tablas de la ley modernas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el nuevo decálogo global, pero su verdadera función trasciende lo humanitario. Nuevos sacramentos, la vacunación obligatoria, la identificación digital, la huella biométrica. Nuevos mandamientos, reduce tu carbono, come insectos, vive en ciudades inteligentes, confía en la ciencia corporativa. Nuevo pecado original, nacer como humano independiente en un planeta que debe ser sostenible. Nueva redención, la entrega total de la soberanía personal al sistema tecnocrático. El culto a la sustentabilidad, la anti-espiritualidad. Bajo la máscara de la preocupación ecológica se esconde la demonización de la vida humana ** como plaga planetaria. La santificación de la escasez ** como nuevo estado natural. La profecía autocumplida ** del apocalipsis climático. La solución salvífica ** tu desaparición como individuo soberano. Los rituales de la nueva fe. Cada día, millones realizan inconscientemente los rituales de esta religión. La confesión digital ** entrega de datos personales en plataformas. La comunión farmacéutica ** ingestión regular de sustancias aprobadas por el sistema. El bautismo biométrico ** marcado con identificación digital irreversible. La penitencia climática ** reducción voluntaria de calidad de vida. El gran engaño metafísico. El sistema nos convence de que la libertad es egoísmo. La soberanía es peligrosa. La independencia es insostenible. La humanidad es una enfermedad. Mientras prepara su solución final. Despoblación ** como acto de amor planetario. Transhumanismo ** como evolución espiritual. Control total ** como única forma de salvación. La herejía necesaria. Frente a esta religión global, la verdadera espiritualidad se convierte en acto de rebelión. Afirmar ** el valor sagrado de cada vida humana. Defender ** la soberanía individual como principio divino. Rechazar ** la culpa existencial impuesta por el sistema. Recordar ** que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. La Agenda 2030 no busca salvar el planeta, busca coronar al sistema como única divinidad legítima. Su templo será el mundo entero, sus sacerdotes los tecnócratas, y su sacrificio final será la esencia misma de lo humano. La elección última se revela así, adorar al Dios sistema o reclamar nuestra divinidad interior. Entre la comodidad de la esclavitud digital y la responsabilidad de la libertad espiritual, no puede haber compromiso. El despertar comienza cuando reconocemos que la verdadera sostenibilidad es la de la conciencia expandiéndose, no la de los sistemas contrayéndose hasta ahogar todo lo que nos hace humanos.